Bueno, nos encontramos en la ciudad de Rosario con el fiscal ahora de flagrancia, que tenía una unidad de investigación con la doctora Martí, Roberto Apuyán, a quien el narcosocialismo brutalmente ha avanzado sobre sus derechos y luego de una investigación que ahora no va a comentar de qué se trataba, lo empezó a perseguir. Buen día, Roberto. Primero quiero saber del hombre, ¿cómo está pasando vos y tu familia los últimos meses después de la brutalidad de que todo el Estado santafesino te persiga? Bueno, obviamente que no es una situación linda, si se puede definir. Nosotros con mi familia hace un año que estamos en una incertidumbre, sobre todo no por lo que yo realicé, sino una incertidumbre en cuanto a mi situación laboral y también penal, en el sentido que, como usted sabe, yo estoy sometido a 3 sumarios administrativos y a una causa penal, la cual todavía no ha habido resolución, y entiendo yo que hasta que no haya una resolución, esta situación de angustia va a persistir. Claro, la causa penal, para que ustedes entiendan, el fiscal Apuyán está investigando con la doctora Martí la corrupción policial respecto a las horas OSPE, que son horas extras y demás que tienen, y de eso devino otra investigación. Pero lo curioso es que Baclini, en vez de seguir en la causa penal en Santa Fe, porque él es oriundo de Santa Fe y los hechos se cometieron en Santa Fe, la radican acá, en la justicia rosarina, donde tienen amalgamado todo un sistema de corrupción. Bueno, ahora vamos a la investigación propia. Vos investigabas el robo de la hora OSPE. Para que ustedes tengan una idea, ustedes ahora van a pagar 60% más de luz, 70% más de agua, van a pagar 40 pesos el colectivo, y todos esos impuestos van para sostener las cajas negras. Dentro de las cajas negras está el robo del combustible policial y también la hora extra de personal que figura que cobra hora y no la cobran. ¿Cómo empezó la investigación, Roberto? Bueno, como usted lo definió, nosotros estamos investigando una irregularidad de lo que se llama la hora OSPE. Que la hora OSPE, para que la gente lo entienda, sería una suerte de horas extra adicionales que se le pagaba a la policía y demás. Bueno, para el pago de esas horas había una regulación que tenía que haber unas ciertas horas OSPE por quincena. Obviamente quien realizaba hora OSPE no podía estar haciendo horas realizando servicio ordinario y bueno, y otras cuestiones. Nos llegó una denuncia y en virtud de esa denuncia empezamos a investigar y vimos que había algunas irregularidades respecto al pago porque no se satisfacían esos requisitos legales. Por ejemplo, a veces se paga más hora OSPE de las que correspondían por el límite que tenían. Aparte no le daba tiempo al funcionario policial de tener tantas horas. Una vez hicimos el cálculo respecto a una persona y bueno, la verdad que para él el día tenía 30 horas, no 24, y bueno, comía, dormía y hacía todas sus actividades cotidianas en la policía porque no le daba la situación. Bueno, también después comprobamos otras circunstancias anómalas, como que estaba haciendo hora OPE y en el mismo momento que estaba realizando el servicio. Bueno, un montón de otras circunstancias. En virtud de ello, en el marco de la investigación dispusimos varias medidas. Una de ellas fue la intervención, como se hace en cualquier otra investigación máxima cuando se está analizando defraudación al Estado. Se solicitó la intervención de varias líneas telefónicas, en principio con personas dentro de la policía que estaban vinculadas a estas irregularidades. Se solicitaron varias veces, las mismas fueron aceptadas. O sea, esto es lo importante de aclarar, no es que la fiscal Martí o quien está hablando ordenaron o dispusieron, sino que nosotros lo solicitamos, hay un juez que analiza la viabilidad legal y ordena esa intervención. Todas las solicitudes, hasta la cuestionada que todo el mundo sabe, fueron ordenadas por una magistratura. Hay que explicarle a la gente que los fiscales no tienen la potestad de pedir un secuestro, o sea, pueden pedirlo, pero no son los que toman la decisión de hacer un secuestro, de hacer una escucha telefónica, etcétera, etcétera. La potestad de eso del juez. O sea que si el juez le dice no, es no. Para que entienda la gente. Entonces, ¿cómo continúa la investigación, Roberto? Bueno, en el marco de esta investigación de la denominada hora OSPE, en un momento nos empiezan a llegar
las transcripciones de esas intervenciones, y en un momento dado el personal de asuntos internos que estaba investigando con nosotros nos advierte de que dentro de esa investigación había un funcionario policial que estaba en comunicación con otro funcionario que en ese momento no lo podíamos identificar, donde ese funcionario le estaba ofreciendo, entendíamos nosotros, privilegios irregulares en un concurso de la máxima jerarquía de la policía. Luego llegaron otras transcripciones que confirmaron este actor irregular, en virtud del cual solicitamos la prórroga de esa intervención, porque esto es importante tener en cuenta, no es que el juez ordena la intervención en la línea telefónica y esta está intervenida sine die, o sea, hasta que se le ocurra al fiscal o al juez. No, son plazos. Y bueno, cuando el fiscal entiende que es necesario seguir con esa intervención, otra vez le pide al juez y le pide prórroga, lo que nosotros hicimos. Bueno, en virtud de esta nueva situación delictuosa, respecto de la cual los fiscales estamos obligados, o sea, nosotros frente a una situación que puede ser delictuosa no podemos cerrar los ojos o no investigar. Estamos obligados a investigar para ver si se confirma esa situación delictuosa o no. Si no se confirma, archivamos. Si se confirma, seguimos investigando. Bueno, esto es importante aclararlo porque nosotros estamos ante una obligación legal cuando teníamos a la vista de esto. Y solicitamos la prórroga de la intervención de ese teléfono y a su vez la intervención con que ese teléfono tenía los mayores contactos, bueno, uno de esos de una de las líneas que después resultó ser la de un ministro, que al momento de nosotros de pedir la solicitud no teníamos la certeza de quién era el que estaba hablando. Sin perjuicio, discúlpame, sin perjuicio de que la línea, no es que intervenimos una persona, una línea, y esa línea además es pública, o sea, es de una línea que paga el Estado, no es que si intervino una línea privada. Dos cuestiones. Primero, porque podemos ir a la causa. Primero, los funcionarios públicos, en este caso el ministro, tiene un teléfono público que tiene la obligación de publicarlo. Y él mismo dice que lo publica, pero independientemente de esto, cuando un juez determina que se haga una escucha, ¿cuál es el organismo que hace la escucha, Puyán? Bueno, hay un organismo, no me acuerdo bien el nombre, pero un organismo dentro de la estructura del Estado donde se interviene, se graba y después esa grabación en un CD, como fue en este caso, se envía al funcionario que la solicitó. ¿A qué ministerio pertenece eso? ¿Pertenece al Ministerio de Seguridad? ¿Está en la parte de no sé si es el Ministerio de Seguridad de la provincia o el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque como es un organismo que centraliza todos los requerimientos de intervención. De cualquier manera, para que ustedes entiendan, está dentro de la esfera de seguridad. No es que una ocurrencia del juez Falkenberg o de Apuyán o de Martín. Bueno, después de ahí se suceden elementos que a vos te dan la convicción como para procesarlo. Estamos hablando del comisario Adrián Rodríguez, a quien yo, el Pato Villanueva, lo denuncié por recaudar del juego clandestino y que Puyaro lo quería poner de jefe de policía para llevarse 500 millones de pesos por año. La caja negra policial. Al comisario Rodríguez, Pablo Ceja, integrante de la red ciudadana santafesina que yo dirijo, Rodríguez lo mandó a matar con el socialismo. Esta es la verdad. Entonces, cuando lo empiezan a investigar, empieza el segundo proceso, que es desvirtuar la investigación y apretar a un fiscal que estaba trabajando bien. Entonces, ¿cómo siguen las investigaciones, Apuyán? Bueno, en ese momento cuando, a consideración de la doctora Martí y la mía, entendíamos que teníamos la evidencia para, frente a un hecho al cual lo podíamos encuadrar legalmente y demás, obviamente que eso se lo comunicamos a nuestro superior en ese momento, bueno, en ese momento no, en este momento también al doctor Arietti, le comunicamos que lo que habíamos hallado, que lo que habíamos investigado, que lo que entendíamos jurídicamente que correspondía, y bueno, ahí hubo un intercambio de opiniones, él entendía que no era así, yo entendía que era así, y en un momento, bueno, tomé la decisión de ordenar la detención del señor Rodríguez porque entendía que existían peligros procesales.
No puntualmente respecto a esto nuevo que había encontrado, sino respecto a la otra investigación. Usted imagínense que si yo a una persona lo tenía vinculada a una investigación de defraudación del Estado y tenía la posibilidad, de acuerdo a lo que había ahora encontrado, de que pasar a la máxima jerarquía de la policía de Santa Fe, era una situación de circunstancia objetiva que me podía entorpecer o peligrar la otra investigación. Para que la gente entienda, de la escucha que habla Apuyán, son varias, donde el ministro de Seguridad habla hasta con el gobernador para decirle, estamos hasta las manos, papá. Así habla Puyaro. Lichi se hace el tonto, pero claro que había un riesgo procesal, que después fue el que determina que lo separen del cargo a Puyán, porque el fiscal general Baclini, el mismo que hace 2 meses y medio estaba en Perú, tenemos la fotografía con la banda de los Pericos, armando en línea con Marcos Cascadillo para traer droga a Rosario, es el mismo que lo aprieta el fiscal a Puyán. ¿Ustedes entienden la locura? Por eso había un peligro procesal. Cuando se habla de los peligros procesales, para aprender a una persona, no es porque uno quiera, sino porque ese tipo puede intervenir en el medio de una causa que en definitiva fue lo que hizo. Bueno, y ahí empieza tu noche negra. Sí, ahí empiezan los inconvenientes, o sea, bueno, con la doctora Martí, pero en ese momento ella estaba de licencia, fui yo, tomé la decisión de ordenar la detención del comisario Rodríguez, la que se efectivizó en la ciudad de Rafaela, porque en ese momento él era titular de la unidad regional 5, y antes había sido titular de la unidad regional 1 en el periodo donde estábamos investigando la irregularidad de la obra OSPE. O sea, no es que... claro, que Rodríguez ve una cuestión extraña a lo que habíamos investigando. Bueno, tomé la decisión de detención, como usted sabe, de acuerdo al nuevo sistema legal, al sistema vigente, en un periodo de 24 horas, con un máximo de, bueno, en ese momento con una prórroga de 24 horas más, yo tenía que imputarlo al señor Rodríguez. En virtud de los plazos legales, se prorroga y ya el señor Rodríguez tenía un defensor. Con el defensor nos pusimos de acuerdo en realizar la audiencia imputativa. Ya estaba fijada la audiencia imputativa. ¿Un defensor oficial o privado? Privado. Ya estaba fijada por la Oficina de Gestión Judicial la audiencia. Y bueno, antes de eso, lo que sorpresa para la doctora Martí y para mí, recibimos un llamado por parte de un empleado de la Fiscalía Regional que nos citaba el fiscal regional, y para hacerlo más concreto nos da una orden por escrito donde sí, por escrito, la instrucción particular 4 del 2017, donde entre otras cuestiones nos indica, nos ordena darle la libertad a Rodríguez y seguir la investigación en libertad. La primera vez que me sucede en 4 años y medio de que tener una instrucción, esto es lo que se llama en derecho, no lo quiero aburrir a la audiencia, pero instrucción negativa, o sea, a un fiscal le está dando el superior una instrucción en sentido contrario a un acto procesal de persecución penal. Rompe todo tipo de convicciones tuyas porque... No, pero bueno, sí, más allá de convicciones mías había una orden ya, que en todo caso esa orden, si se entendía que no correspondía, el que tiene que decir que no correspondía no es el fiscal regional, sino el juez. Y ya estaba fijada la audiencia, o sea, no había ningún peligro ni para el imputado, porque es más, vuelvo a insistir, hay un escrito firmado fiscal y defensa del imputado solicitando la audiencia. O sea, si el defensor no entendía que no había peligro en ese momento, bueno. Además, en esa orden que yo le estoy hablando, la 4/2007, no solamente nos indicó eso, sino que después en esa misma orden nos indicó a la doctora Martín y a mí que siguiéramos con la investigación, cuando después a las 24 horas nos resaca la investigación, pese a que había una orden escrita. Bueno. Y otra cosa que también nos llamó la atención es, esa investigación en curso, hay una orden del doctor Arietti que nos obliga a sacar copia de las actuaciones y remitírsela al Poder Ejecutivo.
¿Cómo el Poder Sí, Ejecutivo? usted imagínese cuando leímos la orden. ¿Verdad? ¿Cómo el Poder Sí, Ejecutivo? sí. Donde en una estaba transcrita una de esas comunicaciones donde surgía esta irregularidad. O sea que todos los CD, todas las investigaciones las tiene el Poder Ejecutivo. Por lo menos en ese momento, las primeras constancias, actuaciones, no sé, creo que eran 5 o 6 fojas, no me acuerdo, donde había ya una, nosotros tuvimos que remitir copia al Poder Ejecutivo. En ese momento se lo planteamos al doctor Ariet, que nos parecía, para definirlo buenamente, una locura, estar comunicando a un poder que estábamos investigando no a un funcionario, porque a un funcionario policial y a un funcionario de un ministerio, que en ese momento no sabíamos. Bueno. Un ministro. Y bueno, él nos dijo, nos ordenó, dice, no, esto es una cuestión administrativa. Y bueno, digamos, en ese día fue la libertad y a su vez tuvimos que sacar copia del legajo fiscal y por eso cuando hablan de las filtraciones y los únicos imputados, imputado entre comillas, porque se nos inició una causa penal por filtraciones, pero ahora se nos imputa no por las filtraciones, sino por abuso de autoridad, por haber solicitado una intervención telefónica. O sea, Un giro de 180 grados. a Puyán pasa de investigar en un un crimen a investigar. a ser investigado. ¿Ustedes entienden? Y es que lo determina el gobernador. Y lo peor de todo, con la complicidad del fiscal general, que obviamente en la escucha está la secretaria de Puyaro, el ministro Puyaro, el gobernador Lichi, el comisario Rodríguez, el propio Baclini, armando una estrategia judicial que después, yo esto no lo sabía, me confirma el fiscal Apuyán que le mandan a remitir una copia para ir. Bueno, te separaron del cargo, esa es la verdad, y te dieron otras funciones. Sí, digamos, el del cargo no, porque sigo siendo fiscal. Lo que después, claro, de la unidad, esto pasó el 9 de octubre, 10 de octubre, y el 12 de octubre, casualmente, hubo una reasignación y creación de unidades fiscales. Y en virtud de esa recreación y reasignación de unidades fiscales, esa causa, bueno, pasó a otro fiscal. Sí, como usted decía, acá la cuestión es, por lo menos en lo que a mí me toca y en lo que yo fui testigo, de un día para el otro de investigar pasé a ser investigado. Se dio un trámite express también a nuestro sumario administrativo a través de la auditora que no le parece irregular que... Brancevich. Sí, que por ejemplo le parece irregular que yo cumpla mi función de investigar, pero no le parece irregular que un funcionario del MPA le esté anticipando o le esté prometiendo detenciones para después de la... Una pregunta, porque fíjense qué embrollones que son estos muchachos, la verdad son muy garcas, porque a Puyán lo investiga la Brancevich, que es la auditora. Con el caso Macorna, Sortino y Narvaja, fiscales criminales que extorsionaban por plata, o el fiscal Rodrigo, que escuchaba de prepo, ¿cuál fue el espíritu de Baclini? No, tiene un límite el auditor. Y ahí se arma la polémica donde se crea una ley para que el Senado sea el investigador natural de los fiscales, ¿no es así, Apuyán? Sí, bueno, después no sé si fue una casualidad o causalidad, pero después de lo que pasó conmigo, con mi compañera, salió esta ley, esta nueva ley de enjuiciamiento de fiscal y fiscal adjunto, y defensor adjunto, y bueno, yo ahora, digamos, estoy ahora sometido a ese nuevo sistema, y en la parte administrativa voy a estar, mi actuación va a ser analizada por la legislatura. Acá, digamos, yo no los quiero aburrir a su audiencia con argumentos jurídicos y demás. Acá lo que nosotros pretendimos con la doctora Martí es cumplir la ley. O sea, y la ley y la función para la cual rendimos un concurso, porque esto es lo interesante. El concurso de la policía
No fue un capricho ni de Puyaro, ni de Apuyán, ni de cualquiera de las personas que usted mencionó. El concurso de la policía responde a una política del Estado